Bueno, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios. Y hoy día vamos a comenzar el capítulo 16, que ya es el comienzo del fin, en cierta manera, en esta epístola, pues ya estamos concluyendo esta primera epístola a los Corintios. Y hoy día vamos a estudiar el versículo 1 al versículo 4, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Y vamos a ver un tema que es muy controversial en nuestra época, hermanos, que es el tema de las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas dentro de la iglesia. Hemos hablado de muchas cosas en la epístola a los Corintios, hemos hablado de muchas cosas, sinceramente, hemos hablado de doctrina, hemos hablado acerca de las divisiones dentro de la iglesia, hemos hablado acerca de cómo se debe lidiar dentro de la iglesia, de la Santa Cena, hemos hablado de la sexualidad, del matrimonio, de la idolatría, hemos hablado de muchos temas en esta epístola, de los dones, el Espíritu Santo, etc. Y el apóstol Pablo tiene esa intención en esta epístola porque había recibido muchas preguntas al parecer de esta iglesia y Pablo las quiere responder, y una de ellas era respecto al tema de la ofrenda, las ofrendas dentro de la iglesia. Así que voy a dar lectura, hermanos. 1 Corintios 16, versículo 1 al 4, la palabra de Dios dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Como ya les he adelantado, hermanos, este tema de las ofrendas es un tema bastante controversial dentro de las iglesias, incluso también fuera de la iglesia. Lamentablemente muchas iglesias utilizan las ofrendas para engañar, utilizan las ofrendas para aprovecharse de las personas. En muchas iglesias se obliga a las personas a ofrendar. He escuchado de iglesias, específicamente una iglesia, no sé cómo se llama, sé que el pastor de esa iglesia se llama Abel Paredes, el cual es un falso maestro. Y este hombre le obliga a su gente a dar ofrendas, ¿sí? Literalmente cierra las puertas de la iglesia y empieza a decir: yo sé que alguien va a dar 1,000, alguien va a dar 500, alguien va a dar 200, y no vamos a abrir las puertas de la iglesia hasta que den lo que les estoy pidiendo. Otras iglesias intentan ser un poco más sutiles, quizás no van a cerrar las puertas de la iglesia y van a obligar a su gente a dar ofrendas, van a utilizar más bien otros métodos de manipulación. Eso es lo que hacen los Salcedo en nuestra propia ciudad. Ellos manipulan a la gente ofreciéndole cosas a través de las ofrendas. Entonces, si tú pactas, si tú diezmas, si tú das tus primicias, etcétera, te va a ir bien. Así, si así de grande es tu ofrenda, así de grande es tu fe, y entonces así de grande va a ser la bendición que Dios tiene preparada para ti. Y de esa manera manipulan a las personas para que ofrenden de una manera engañosa, completamente engañosa y contrario a lo que la Escritura nos dice, como vamos a ver el día de hoy acerca de las ofrendas. Hay otras personas, hermanos, que lamentablemente hay estos extremos, como he mencionado, de iglesias que abusan de los ingenuos, sinceramente. Hermano, ya sé que muchos de nosotros tal vez hemos caído en eso, pero debemos reconocer que éramos ingenuos por no leer la Escritura, nos hemos dejado engañar de esta manera. Y hay muchos de estos pastores, como el tal Paredes, como los Salcedo y otros, que abusan de la gente, ¿sí? Y mucha gente se ha sentido muy herida al darse cuenta que constantemente veo gente que me publica y me dice: ay, este pastor que vive de la gente, que vive de las ofrendas, que vive de los diezmos, esta gente que se dedica a robar, trabajen, dejen de robarle a la gente. Los incrédulos mismos ya tienen como un resentimiento hacia este tema de las ofrendas. Y hoy día, hermanos, vamos a hablar pero de este tema que sí es controversial, pero la Biblia nos da suficiente, escucha bien esto, la Biblia nos da suficiente conocimiento, suficiente revelación para que tengamos un concepto equilibrado de las ofrendas. Porque si hay algo que no vamos a negar, hermanos, es que la iglesia necesita de las ofrendas voluntarias de personas. Escucha bien lo que estoy diciendo. Ofrendas voluntarias, ¿sí? Pero si vamos a poner en orden el cómo debe recibirse y cómo debe usarse las ofrendas, este pasaje en 1 Corintios 16 es muy importante. Hay otros pasajes que también mencionan esto, ¿sí? Pablo va a mencionar un poco de la economía dentro de la iglesia en 1 Corintios 9, hemos hablado de eso. Pablo va a mencionar de eso también en 1 Timoteo capítulo 5.
En el Antiguo Testamento esto se va a mencionar, Deuteronomio 14, Deuteronomio 26, se va a mencionar varias veces en el Antiguo Testamento esto, algunos de ustedes deben saber de memoria, quizás Malaquías capítulo 3, y la Biblia va a hablar mucho de esto, hermanos, pero hoy día vamos a introducirnos a este pasaje donde la Biblia nos va a mostrar, donde Dios a través del apóstol Pablo nos va a mostrar en cierta manera cómo debemos ver el tema de las ofrendas. Y lo primero que quisiera que entendamos es de que hay instrucciones para el tema de las ofrendas. Escucha, hay instrucciones, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Hermano, la Biblia ha dejado instrucciones acerca de cómo recibir ofrendas, quiénes deben dar ofrendas, cómo deben dar esas ofrendas y cómo deben utilizarse esas ofrendas. Eso es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo aquí nos habla de iglesias en el Nuevo Testamento las cuales habían recibido instrucciones. Y Pablo va a decir no solamente estas ofrendas, no solamente esta iglesia de los Corintios, sino varias iglesias de Galacia. Deben conocer, espero la mayoría, la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, hermano, fue escrita no para una iglesia, porque Galacia era una región muy grande y esa región tenía muchas iglesias. Y Pablo dice, todas estas iglesias han recibido instrucciones. La mayoría, si no todos los errores que cometen las iglesias en nuestra época, hermanos, es porque no quieren seguir instrucciones, ¿sí? Es porque quieren hacer lo que bien les parece. Quieren hacer según sus buenas ideas, sus buenas intenciones, pero el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo quiero que ustedes hagan lo que yo ya he instruido. Y esto no solamente lo he instruido a ustedes, sino también lo he instruido a las iglesias de toda Galacia. Ordené, y Pablo utiliza esta palabra, ordené en las iglesias de Galacia, porque hay órdenes claras, explícitas acerca de ese tipo, el tema de las ofrendas y cómo utilizarlas. Y Pablo va a hablar de que estas instrucciones, estas órdenes han sido específicamente dadas respecto a este tema, ofrendas para los santos. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Si ustedes leen un poco más el contexto y conocen un poco más el contexto histórico de lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento, resulta que en esta época, hermano, una de las iglesias más conocidas de aquella época estaba pasando una situación sumamente difícil. Esa era la iglesia de Jerusalén. Era la iglesia de Jerusalén, a la cual nosotros mismos hemos estudiado en el epístola a los Romanos, en el capítulo 15, de que Pablo, después de escribir esta carta, después de haber acumulado ciertas donaciones, él mismo les quería llevar a los hermanos de Jerusalén una ofrenda para cubrir sus necesidades. ¿Por qué estaban pasando necesidad los hermanos de Jerusalén? Varios motivos. Uno de ellos es de que hubo una conversión masiva, ¿sí? En un día especial que era el día del Pentecostés. ¿Te acuerdas del capítulo 2 del libro de Hechos? El día del Pentecostés, en el cual, hermanos, Jerusalén se llenaba de viajeros, se llenaba de personas que no vivían en Jerusalén, que venían a la fiesta del Pentecostés. Pedro predica un sermón y se convierte, nos dice la Escritura, 3,000 personas, lo cual sabemos de que muchos de ellos decidieron no volver a sus regiones, porque hermano, acababan de escuchar el Evangelio en Jerusalén y adivina, en ese momento no había otro lugar donde se esté predicando el Evangelio. Porque ese es el lugar, ese es el punto cero donde comenzó la expansión del Evangelio en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos, comiencen a predicar en Jerusalén, de ahí a Judea, de ahí a Samaria, Galilea y hasta los fines del mundo, ¿sí? Pero en ese momento histórico no había más iglesia, no había más donde ir, no había más donde conseguir doctrina, donde escuchar a los apóstoles, no había todavía pastores en diferentes iglesias, no había plantaciones, el apóstol Pablo no había comenzado sus viajes misioneros. Entonces muchas de esas personas habían decidido, nos vamos a quedar en Jerusalén, abandonando, hermano, sus casas quizás, abandonando sus trabajos, abandonando el estilo de vida que tenían en sus regiones. Muchos de ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Jerusalén aquellos que se convertían al cristianismo? El Evangelio de Juan nos dice de que estaban siendo expulsados de la sinagoga. Ahora, hermano, ser expulsado de la sinagoga en aquella época no era como en nuestra época cuando te expulsan de la iglesia y te vas a la iglesia del frente, ¿sí? No era de esa manera. En aquella época ser expulsado de la sinagoga, si eras judío, significaba muerte civil, ¿sí? No puedes comerciar, no puedes trabajar, estás siendo excluido de la vida social y de la vida civil en aquella región.
Entonces tenemos muchos hermanos que han dejado sus trabajos, han dejado sus lugares, están en Jerusalén. No sabemos específicamente cuántos habrán quedado, sabemos que fueron 3,000 los que se convirtieron. Entonces obviamente había grandes necesidades. En el capítulo 8 ya se nos comenta, en el capítulo 8 de Hechos se nos comenta de que empezó la persecución con más fuerza. Es más, el mismísimo apóstol Pablo que escribe 1 Corintios fue el que inició al parecer esta persecución con mucho más fuerza. En el capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 28, se nos dice de que un profeta de aquella época llamado Ágabo profetizó de que iba a haber una gran hambre en esas regiones. Y la historia nos cuenta de que exactamente es eso lo que sucedió. Hubo una gran hambre en aquella época. Entonces, hermanos, resulta que teníamos en aquella época una iglesia a la cual está pasando grandes necesidades. Es por eso que Pablo le llama ofrenda para los santos. La ofrenda, hermano, era para el bienestar de la iglesia, ¿sí? Era para el bienestar de la iglesia. Y Pablo, si tú has leído el libro de Gálatas, vas a encontrar de que tenía un encargo especial, una responsabilidad especial dada a él de velar por los pobres. Los apóstoles le dijeron, ve y predica el evangelio a los gentiles, pero no te olvides de los pobres. Y eso es lo que Pablo va a hacer. Ahora, ¿quiénes son esos santos que iban a recibir estas ofrendas? Esos santos, hermano, eran pastores dentro de la iglesia de Jerusalén, eran diáconos y eran miembros de la iglesia, los cuales iban a recibir una donación por la necesidad que estaban pasando. Esto, hermanos, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque entre los cristianos estamos llamados a cuidarnos. Entre nosotros deberíamos cuidarnos y deberíamos poder suplir cuando hay una necesidad muy urgente. Ahora, voy a tener cuidado respecto a lo que estoy hablando, hermano. ¿Por qué? Porque eso no significa, hermano, ahora de que cada persona pobre que entra a la iglesia se le va a dar dinero, por si acaso no es así. La Biblia nos dice de que la situación que estaba pasando la iglesia de Jerusalén era una situación especial, como les acabo de mostrar. Tenemos probablemente miles de familias las cuales están en una situación precaria. Si bien en aquella época la mayoría de la gente ya vivía en una situación precaria. Pero, hermano, era una situación especial en la que las iglesias se están movilizando, la iglesia de Corintio, las iglesias de Macedonio, las iglesias de Galacia, diferentes regiones y diferentes iglesias se están movilizando y mandando contribuciones para poder ayudar a los pastores, a los diáconos, a los miembros de la iglesia en Jerusalén. Ahora, esto, como he mencionado, hermanos, es una situación especial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que las ofrendas son para el beneficio de la iglesia, muchas veces también sucede por el pecado de los hombres y muchas veces por incrédulos que se hacen parte de la iglesia, que hay gente que se quiere aprovechar de eso, ¿sí o no? En 2 Tesalonicenses encontramos eso. En 2 Tesalonicenses habían hombres los cuales decían, ¿sabes? Cristo ya va a llegar, entonces ¿para qué voy a trabajar? ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve que trabaje, que haga generar mi negocio? Porque Cristo va a llegar en cualquier momento, así que hermanitos, manténganme ustedes, ¿sí? Y Pablo le va a decir a esa gente, el que no trabaja, ¿qué no tiene que hacer? No coma. Entonces, sí, en un momento especial se iba a enviar una ofrenda a los santos de Jerusalén, se iba a enviar una ofrenda tanto pastores, diáconos, miembros de la iglesia, ¿sí? Pero esa era una ofrenda especial que se hizo en ese momento, y no estoy diciendo por si acaso, hermanos, de que en el momento de que encontramos a una persona pobre que llega a la iglesia, inmediatamente le damos dinero. No podemos hacer eso. Es más, el apóstol Pablo, y yo les animo que puedan después de esta sesión leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 en adelante, porque el apóstol Pablo va a ordenar algo que probablemente ya está empezando a instruir en su momento, ya está empezando a articular en su mente ya en este momento, y es cómo se debe ayudar a los necesitados. El apóstol Pablo va a decir, dentro de la iglesia, con las ofrendas de la iglesia, debemos ayudar a los necesitados, pero no a cualquier necesitado. Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 5, podemos ayudar a las viudas, pero a las viudas que son de verdad viudas, ¿sí? ¿Quiénes son esas viudas que son de verdad viudas? Son viudas que son mayores de 60 años, o sea, ya no tienen la posibilidad de trabajar, ya no tienen la posibilidad de ellas mismas salir adelante. Son viudas que no tienen familia, porque si tienen familia, ¿quién es la que se tiene que hacer cargo de esa persona necesitada? La familia, no el gobierno, no la iglesia, no, la familia. Entonces Pablo en 1 Timoteo 5 sí va a legislar eso, por si acaso, que es algo que se debe añadir a este pasaje. Sí, estamos dispuestos a ayudar a los necesitados, pero a los que verdaderamente no tienen la capacidad individual de salir adelante, y a aquellos que no tienen familia que los pueda sostener. Tercer lugar, no cualquier viuda, va a decir Pablo,
sino que Pablo va a decir una viuda que ya tiene testimonio dentro de la iglesia. Porque el día de mañana yo pongo un cartel que diga, aquí ayudamos viudas mayores de 60 años sin familia, y adivina de qué se me va a llenar la iglesia. De viudas que quieren que se les dé dinero todo el tiempo porque están en esta situación. Y Pablo va a decir, no, tampoco es así. Tienen que ser viudas las cuales conocemos de largo periodo de tiempo, las cuales claramente han dado frutos de arrepentimiento, han dado frutos de ser cristianas, porque hermano, no queremos que nadie se haga parte de la iglesia porque le damos dinero, ¿sí o no? Sino por Cristo. Entonces, esto, hermano, es necesario añadirlo a esto, ¿sí? Porque Pablo claramente va a hablar de la ofrenda que se hace hacia los santos. Y hay más instrucciones en el Nuevo Testamento respecto a esta ofrenda. Y estas ofrendas, la Biblia nos muestra de que son utilizadas específicamente para tres cosas. Una, las necesidades de la iglesia en general. En el Antiguo Testamento los judíos necesitaban un templo donde adorar, entonces se pidieron ofrendas, se recaudaron ofrendas para poder tener un lugar donde reunirse. Obviamente, hermanos, necesitamos un lugar donde reunirnos, ¿sí o no? Y nos dice últimamente, este lugar no es gratis, ¿sí? Nadie te da un lugar, un auditorio como de estas dimensiones gratis, ¿sí? Podría darse la situación, pero en realidad nada en la vida es gratis. La iglesia tiene ciertos gastos que cubrir. Tenemos que cubrir alquileres, tenemos que cubrir sillas, tenemos que cubrir diferentes cosas. La Biblia también nos dice de que parte de las ofrendas debe ser destinada a la manutención de los pastores, ¿sí? Al salario de los pastores. Ahora, yo sé que eso es controversial, pero vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 para recordarles un poco algo de lo que hemos predicado hace un tiempo, si no me equivoco. Pero escucha lo que Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Pablo va a decir, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra honor, time, ahí hermano, tiene que ver con paga, ¿sí? Y vamos a ver por qué digo eso en el versículo 18. Sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Escucha, Pablo dice, parte de las ofrendas de la iglesia debe ir destinada a sostener a los pastores. Ahora, escucha, no cualquier pastor, ¿sí? Yo sé que hay muchos hombres que se llaman pastores que son vagos, que no cumplen el verdadero llamado y la labor que Dios nos llama a cumplir a los pastores, ¿sí? Y que sinceramente se los mantiene y deberían ser hombres que si no trabajan verdaderamente no deberían comer. Entonces yo sé eso, hermanos, conozco eso, ¿sí? Pero Pablo nos dice acá, no cualquier pastor puede recibir salario dentro de la iglesia. Aquellos que gobiernan bien la iglesia y especialmente aquellos que se dedican a la enseñanza. Especialmente aquellos que tienen un don para la enseñanza, todos los pastores deben poder enseñar, pero va a haber algunos como el apóstol Pedro que van a tener un don especial para la enseñanza, como el apóstol Pablo que van a tener un don especial para la enseñanza. Y Pablo dice, ellos se merecen, son dignos de doble honor, ¿sí? Y escucha lo que dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Escucha lo que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Pablo aquí está citando Deuteronomio 25, versículo 4, donde Dios dice, cuando tú tienes un buey, y está bien, se nos compara con bueyes a los pastores, los cuales llevan una gran carga pesada, ¿sí? Y Pablo dice, sí, tienes un buey que está llevando una carga muy pesada porque está trillando el trigo, ¿sí? Está trillando el trigo y entonces de ese trigo muchas veces se va a caer al piso, van a haber residuos en el piso. Y Pablo dice, no le pongas al buey un bozal, porque ese buey, mientras está haciendo esa labor, necesita comer para tener fuerzas. Y Dios dice, no le vas a poner bozal al buey que trilla. Y luego Pablo va a citar lo que Jesucristo mismo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 7, Mateo capítulo 10, versículo 10, cuando Jesucristo mismo dijo que digno es el obrero de su trabajo, ¿sí? Digno es el obrero de su trabajo. Y vayan conmigo ahora a 1 Corintios 9, solamente para hacerles recuerdo lo que ya hemos estudiado en esta misma epístola. Porque yo sé que hay mucha controversia respecto a este tema del salario de los pastores. Pero déjame preguntarte esto, hermano. ¿Tú mandas a tus hijos al colegio? ¿Sí? ¿Y a esos profesores les pagan o no les pagan? ¿Les pagan? ¿Sí les pagan? Sí, les pagan, ¿ok? A la gente manda a sus hijos a psicólogos, a psiquiatras. ¿Esos psiquiatras, esos psicólogos les pagas para que les den consejo, para que los instruyan, para que les ayuden? ¿Les pagas? ¿Se les paga o no se les paga? ¿Sí? A un profesor de universidad que da ciertas clases a la semana, ¿se le paga o no se le paga? Se le paga, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, porque a los pastores normalmente nos acusan de ustedes viven de la gente, ¿sí? Ustedes son unos vividores, viven de la gente. Y mi pregunta es, ¿quién no vive de la gente? Los profesores reciben un salario ¿de quién? De la gente, ¿sí?
Los abogados, los arquitectos, los psicólogos, los psiquiatras, todos vivimos de las contribuciones de otras personas que valoran lo que hacemos. Todo el mundo, ¿sí? Los políticos, los que viven, los que están en el sistema público, ellos viven de nuestras contribuciones obligadas todavía y viven bastante bien, ¿sí o no? Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 9, y Pablo va a hablar acerca de los derechos de un apóstol como también de un pastor, por eso va a mencionar a Bernabé. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Dice Pablo. Pablo aquí va a hablar, hermano, los corintios le estaban acusando a Pablo de, ay Pablo, tú te has metido al ministerio por el dinero, ¿sí? Y Pablo les va a hacer preguntas para que piensen y les va a decir, ¿acaso no tenemos derecho de comer? No tenemos ese derecho, o sea, por ser pastores o en su caso apóstol, tenemos que morir de inanición. No tenemos derecho a comer y beber. Escucha versículo 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a tener una familia y poder proveerle para las necesidades que tiene nuestra familia? Y Pablo va a poner el ejemplo de Cefas y los otros apóstoles, los cuales eran sostenidos por la iglesia. Y Pablo va a decir, ¿acaso nosotros no tenemos el derecho de sostener a nuestras familias? Versículo 6, o solo yo y Bernabé. Esto es importante, porque Pablo está hablando de él como apóstol y luego menciona a Bernabé que era un pastor. Y dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ahora Pablo, hermano, si tú estudias su vida, te das cuenta de que es un hombre que realmente trabajaba hasta el cansancio. Y es lo que normalmente hacemos los pastores, ¿sí? Pero aquí Pablo se está refiriendo que había los otros apóstoles, por ejemplo, Pedro era pescador, ¿verdad? Y ya no se dedicó más a la pesca, se dedicó completamente a la obra del Señor. Y Pablo le pregunta esto a la iglesia de Corinto, ¿acaso Pablo y Bernabé somos los únicos que no tenemos el derecho de no trabajar y de dedicarnos 100% a la iglesia? ¿Acaso no tenemos ese derecho? Pablo le va a decir. Y escucha lo que va a continuar diciendo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, ¿quién no trabaja, dice Pablo, en algo y recibe ciertos frutos de ese trabajo para por lo menos poder sostenerse? Versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo acá dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo dice, o sea, en el Antiguo Testamento a Dios le preocupaba que los bueyes coman. ¿Tú crees que a Dios no le preocupa que los pastores que Él pone en la iglesia también puedan comer? ¿Tú crees que no le interesa eso? Obviamente la respuesta lógica es obvio que a Dios le interesa que comamos de eso, porque las ofrendas de la iglesia están destinadas también para eso, están destinadas para cubrir las necesidades que tiene la iglesia en el sentido de un salón, de un lugar, y también están destinadas para cubrir los salarios de los pastores. Ahora, la Biblia no nos va a dar montos de cuántos, ¿sí? Eso va a salir de la prudencia de cada iglesia local y también de los recursos. Ahora, dicho eso, hermano, por si acaso, ningún pastor verdadero se mete al ministerio por dinero, ninguno. Todos los que nos metemos al ministerio por un llamado de Dios estamos dispuestos a pagar para predicar. Estamos dispuestos a pagar para predicar y muchos de nosotros lo hemos hecho, porque hemos tenido que trabajar dentro de la iglesia por años sin recibir nada, sin recibir un salario, y hemos tenido que tener un trabajo aparte para poder sostenernos. En cierta manera estamos trabajando para poder trabajar dentro de la iglesia. Y entonces esto es importante, porque el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 9 también le va a decir esto a los corintios. ¿Sabes? Yo tengo el derecho de que me den un salario, pero no me den nada, no quiero nada. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, Pablo va a decir, yo no quiero que me den nada. ¿Por qué? Porque ustedes, corintios, son unos inmaduros que me están acusando de estar por el dinero, así que no me den absolutamente nada a mí, ¿sí? Por eso Pablo va a recoger ofrendas para los de Jerusalén. Luego Pablo también va a rechazar recibir un salario en primera Tesalonicenses, cuando Pablo le va a decir a los tesalonicenses, yo no les he pedido nada a ustedes. ¿Y por qué era eso? Porque era una iglesia muy joven, esa iglesia no tenía más de 6 meses. Era una iglesia nueva, era una iglesia pequeña y Pablo no les iba a pedir dinero de golpe. Pablo más bien vivía, nos dice la epístola de los Filipenses, por donaciones de los filipenses. Pablo vivía de ese tipo de donaciones. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice de que estas ofrendas para los santos están hechas para cubrir las necesidades de ambientes, de salón, de estas cosas que necesitamos como iglesia. 2, para cubrir los salarios de los pastores para que puedan tener una vida digna. Y 3, escucha bien esto, para la obra social.
Y ya he mencionado esto respecto a las viudas. La Biblia nos da, y cuando hay una necesidad especial como la de Jerusalén, acá en la iglesia hemos hecho eso. Ha habido en algún momento hermanos que verdaderamente conocemos y que han estado en un momento muy difícil y ¿qué hemos hecho? Les hemos ayudado económicamente. Por una vez, no para que se vuelvan dependientes, no, pero una vez para poder aliviarles por lo menos un poco del sufrimiento que estaban pasando en ese momento. Y aparte también, como Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, las ofrendas van a ir destinadas en algún momento a personas que no tienen familia, que no pueden salir adelante por sí mismas y que tienen testimonio de ser cristianos por un largo periodo de tiempo. En ese caso también van a ser utilizadas las ofrendas. Entonces eso, hermano, para que comprendas a qué es a lo que Pablo se refiere acá cuando dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Porque esos son los usos de las ofrendas que la Biblia nos muestra claramente en el Nuevo Testamento. Y como he mencionado en el versículo 16, Pablo dice de que ha dado instrucciones. Y les estoy dando algunas de las instrucciones que encontramos en el Nuevo Testamento. El tema de las ofrendas no ha sido dejado para que yo, por mis buenas intenciones, o yo con mi imaginación, yo con mis grandes ideas, decida qué se hace y qué no se hace. No, la Biblia nos ha dado instrucciones. Y Pablo va a mostrarnos algo de esos órdenes en el versículo 2. Escucha lo que Pablo va a decir. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces las ofrendas. Pablo va a decir de que el día que nos reunimos como cristianos, que es el primer día de la semana, lo que se conoce como el día de reposo cristiano, hermano, es un día de dar ofrendas también. Hay un motivo, hermanos, por los cuales hay iglesias, y voy a mencionar la eclesía otra vez, que realmente es ridículo lo que hacen, es muy absurdo y es realmente una estafa completa, ¿sí? En la cual ellos tienen células, ¿verdad?, durante la semana. Y cada célula tiene que mandar ofrendas semanales. Algunos hermanos que han estado en la eclesía aquí están moviendo sus cabezas porque saben que eso les obligan incluso a hacer, ¿sí? Les obligan a hacer, no les importa cómo va la vida espiritual de esa gente, no. ¿Cuánto están dando? Y yo he conocido líderes de célula los cuales su grupo no daba nada y ellos daban, ¿sí? Porque quedabas mal. Porque ellos andan, literal, ese es el negocio de los salcedos, ¿sí? Tienen un montón de células para recaudar dinero durante la semana, aparte del domingo. Pero Pablo dice acá, no, todas las ofrendas se reciben el día domingo. El día domingo, que es el día de reposo cristiano. La iglesia, desde la resurrección de Jesucristo, los apóstoles decidieron cambiar el día de reposo por el día sábado, del día sábado al día domingo. Hechos capítulo 20, versículo 7 nos dice claramente de que ese era el día en el que se reunían para alabar y tomar la Santa Cena, y Pablo dice acá, para también recoger ofrendas. Hay un motivo, hermano, por el cual hoy día, miércoles, no te pedimos ofrendas, no tenemos aquí a los ujieres, no tenemos los alfolís, no tenemos nada de eso, porque la Biblia nos dice el primer día de la semana, ¿sí? El primer día de la semana. Y Pablo dice que cada cristiano tiene la responsabilidad de ofrendar. Eso no lo vamos a negar, porque Pablo dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Cada cristiano, hermano, tiene la responsabilidad de ofrendar. Como va a decir Salomón en el Antiguo Testamento, Proverbios 3, versículo 9, honra a Dios con tus bienes. Parte de ofrendar, hermano, aparte, tú honras a Dios con tus bienes utilizándolos bien, ¿sí? Para proveer a tu familia, para no gastarlos, para administrarlos de una manera en la cual hagas que produzcan más, etc. Pero parte de honrar a Dios con tus bienes, hermano, también es ofrendar a su iglesia, como Pablo mismo está mandando acá. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora escucha lo que Pablo va a decir. Según haya prosperado. Y aquí voy a mencionar, hermanos, el tema de los diezmos, ¿sí? De los diezmos. Pablo no va a mencionar los diezmos acá. En las epístolas no se va a mencionar el tema de los diezmos. Y es completamente contrario a lo que nosotros creemos que la iglesia debe hacer. Nosotros no pedimos, sino cobramos diezmos. Y utilizo mis palabras con cuidado porque en las iglesias se cobra diezmos. Porque la gente ya tiene sobrecitos, ¿verdad?, con sus nombres, y el pastor puede saber si has dado o no has dado. Es más, he escuchado la historia de una hermana de esta iglesia que saliendo de una de esas cuevas de ladrones, ¿sí? La hermana se faltó 2 años y volvió después de 2 años y le dijeron, tienes que ponerte al día en tus ofrendas, ¿sí? Tenemos tu lista de cuánto dabas al mes, así que este va a ser el monto, más o menos, ¿sí? No es así. Nosotros, hermanos, no hacemos eso. No es ese el mandamiento. Aquí Pablo no dice el 10%, no dice el 5%, no dice el 20%. Dice, según hayas prosperado.
Enseguida voy a hablar un poco más de esto. Pero déjame darte algunos datos más acerca del diezmo, hermano. El diezmo, es muy interesante que las iglesias se pongan tan rígidas sobre el diezmo, pero no se ponen rígidas acerca de lo que el Antiguo Testamento dice el diezmo. El diezmo, dice el Antiguo Testamento, hermano, dice que era una vez al año. ¿Sabías eso? Deuteronomio capítulo 14. Era una vez al año, no era cada domingo, no era cada día de reposo, era una vez al año. Y luego se daba también una vez cada 3 años. Y aparte también se daban ciertas contribuciones anuales para los pobres, para otros gastos que tenía la nación. En total, algunos hombres han hecho cálculos de todo lo que el pueblo judío daba en el Antiguo Testamento, que se consideraban diezmos. Cuando tú sumas todos los diezmos que ellos tenían que dar, en realidad daban el 23%, ¿sí? El 23%, incluso algunos dicen que hasta el 25%. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas iglesias se ponen tan rígidas con los diezmos, pero ¿por qué no se ponen rígidas con lo que la Biblia dice? Sea una vez al año, luego cada 3 años, luego para algunas ocasiones especiales, y que sea en realidad el 23% del total de lo que una persona gana. Eso ya no van a hacer, ¿sí? Eso ya no van a hacer. Y en el Antiguo Testamento esto en cierta manera, hermano, era un impuesto nacional. No estamos hablando en el Antiguo Testamento específicamente de la iglesia como la conocemos ahora. Era un impuesto nacional. Era como los impuestos. Muy interesante, muchos de los países tienen alrededor del 23% de impuestos a su población. En el Antiguo Testamento eso era lo que el gobierno en el Antiguo Testamento pedía, ¿sí? Los sacerdotes y los reyes del pueblo exigían ese diezmo por ley. Pero aquí Pablo no nos menciona este tema del diezmo. Lo que nos menciona aquí son las ofrendas. Y estas ofrendas, hermanos, tienen varias características que se las voy a dar. La primera, como ya he mencionado, es según lo que hayas prosperado, hermano, ¿sí? Nadie te tiene por qué exigir el 5, el 10, el 20, el 30%. Es según lo que Dios te haya prosperado. Ahora, este detalle es importante, porque este concepto de dar dentro de la iglesia debe, hermano, estar también relacionado con el hecho de que tú entiendas ¿quién enriquece y quién empobrece, hermano? ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 2? ¿Quién es el que enriquece y quién es el que empobrece? Es Dios, hermano, ¿sí? Entonces Dios es el que nos da según su voluntad. Nosotros debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos buscar administrar bien, debemos prepararnos, debemos ser diligentes en todo. Pero en última instancia, hermanos, es Dios. Es Dios el que prospera, es Dios el que nos da más o el que no nos permite tener más muchas veces, ¿sí? Y Dios te dice, según lo que hayas prosperado, ¿sí? Y tú ahí debes tener en mente esto, es Dios el que me está prosperando. Es por eso en el Antiguo Testamento, cuando David va a pedir ofrendas voluntarias para el templo, David va a recibir ofrendas y ¿qué le va a decir a Dios? Dios, de lo que tú nos has dado, te damos, ¿sí? Y eso es importante porque en este concepto de lo que hayas prosperado, Pablo específicamente no está pensando así en cuán inteligente tú has sido para tener una empresa que prospere. No, sino que está bien, hermano, que seas diligente y que te prepares y todo lo que ya he mencionado. Pero al final del día, hermano, es Dios. Dios es el que da, Dios es el que quita, Dios es el que da las habilidades. ¿Quién te dio la habilidad de pensar, de trabajar, de esforzarte? ¿Quién te dio esas habilidades con las cuales puedes generar recursos? Al final es Dios. Y entonces Pablo dice, honra a la iglesia, honra a Dios a través de lo que hayas prosperado. ¿Has prosperado más? Da más. ¿Has prosperado menos? Da menos. No hay ningún problema, pero según lo que hayas prosperado. Y después el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a encontrar no solo del apóstol Pablo, también de Jesucristo, varias características de las ofrendas cristianas. Escucha, déjame darte algunas, ¿sí? 1, son voluntarias, nunca son forzadas, nunca son obligadas. Es por eso que en algunos momentos nosotros decimos a la gente, si no quiere ofrendar, no ofrenden. Si hay visitas que no entienden el tema de las ofrendas, no ofrenden, no hay problema. Nunca es obligado. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol Pablo sabía, ¿no? Las ofrendas no es de que aquí tienes que dar sí o sí. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira en el libro de Hechos, capítulo 5? ¿Te acuerdas de ellos? Que supuestamente vendieron todas sus tierras y dieron todo el dinero a la iglesia y luego había sido mentira.
Solo habían dado la mitad, ¿te acuerdas? Pedro a esa pareja le va a decir esto: sus terrenos eran suyos, no tenían por qué darlos, nadie les ha obligado a darlos. El problema es, algunos de la prosperidad usan ese pasaje, ¿no? Tienes que dar todo. Dios sabe si no estás dando todo, si estás dando solo la mitad. No se trata de eso ese pasaje. Ese pasaje más bien se trata de ese hombre y esa mujer que querían engañar, aparentando que habían dado todo cuando habían dado solo la mitad. Y Pedro les va a decir: lo tuyo era tuyo, nadie te había obligado a dar. Si tú decías, yo solamente voy a dar la mitad, nadie te hubiera obligado absolutamente a nada. Y es exactamente lo que Pablo dice acá. Nosotros no queremos que las ofrendas sean por exigencia nuestra. Después, tercera, no es manipulada. Escucha el versículo 7, 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. La palabra necesidad ahí, hermano, es una palabra que puede ser traducida como compulsión o como es una palabra que se utilizaba para cuando alguien coercionaba a otra persona, ¿sí? Obligaba, manipulaba a las personas para dar. Y Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces es voluntario, no es manipulado, y escucha, es alegre, ¿sí? Es alegre, no debe ser, dice Pablo, un peso. Como que, ay, qué macana que tengo que dar esto más. No, los impuestos probablemente nos cuesten más pagar, ¿sí? Porque pagamos esos impuestos para gobiernos que más bien van a utilizarlos para intentar adoctrinar a la siguiente generación en contra del cristianismo. Eso puedo entender que haya un poco más de dolor, así de a quién estoy dando este dinero. Pero igual hay que pagar impuestos, por si acaso, dicho sea de paso, eso dice Romanos 13, versículo 1 al 7. Pero hermano, Pablo dice, dentro de la iglesia esto debería ser alegre, ¿sí? Porque sabemos a dónde estamos contribuyendo, sabemos cómo se va a utilizar esto. Y en nuestra iglesia, para los que no saben, cada cierto periodo de tiempo se rinde cuentas acerca de qué se está haciendo con los recursos que recibimos. Y Pablo les dice, debe ser voluntario, no manipulado, debe ser alegre. En cuarto lugar, hermano, debe ser secreto. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo en Mateo 6, versículo 2 al 4 acerca de las ofrendas? Cuando tú des ofrenda, dice Jesucristo, no traigas tambores y flautas y trompetas para que todos digan, wow, ¿cuánto está dando? No. ¿Has visto iglesias que tal vez no traen flautas, tambores y eso, pero piden que pongan placas del nombre de la iglesia? Eso en las iglesias católicas ves normalmente, ¿sí o no? En los bancos a veces hay placas puestas de la familia que compró ese banco. Hay iglesias en las cuales han construido y en las familias han construido y en las pilares ponen placas con el nombre de la familia que dio eso. Jesucristo dice, no hagas eso. Si tú das algo que sea secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace ¿qué? La izquierda. Es por eso, hermano, que es tan insulso lo que hacen tantas iglesias con los diezmos. Ya tienes tu sobre con tu nombre y yo puedo leer ahí, ¿sí? ¿Quién está dando tanto? ¿Quién está dando más? ¿Quién está dando menos? Y es completamente ridículo que hagan eso, porque es una tentación muy grande. Resulta que recibo un sobre con el fulanito de tal que ha dado un montón de dinero, ¿sí? Y justo fulanito de tal está en pecado, hermano. Es una tentación, ¿sí o no? Decir, no le digamos nada, ¿sí? Porque este hermano da. Y en muchas iglesias pasa eso. Pasa eso. A esa persona no se le dice nada porque es que ofrenda, es que diezma. Por eso Jesucristo, hermano, dice, sea secreto. Nadie sepa, hermano. Yo a algunos hermanos que me dicen, tengo esta ofrenda, aquí está el número del diácono, aquí está el número del tesorero, hermano, dé y que nadie se entere, no quiero saber quién es, no quiero saber cuánto da, no me interesa. ¿Por qué? Porque, hermano, es secreto. Las ofrendas a la iglesia deben ser secretas, dice el apóstol, dice Jesucristo mismo. Jesucristo también va a decir que las ofrendas, hermano, son sacrificiales. Deben ser generosas y deben ser sacrificiales. ¿Te acuerdas Lucas capítulo 21 cuando Jesucristo va a ver a esa viuda que está dando todo lo que tiene? Jesucristo va a confrontar a los judíos hipócritas que daban lo que les sobraba. Y Jesucristo va a decir, esta mujer ha dado más que esos. A pesar de que ellos daban un monto más grande, esta mujer ha dado más
porque ha dado de manera sacrificial, ¿sí? Ahora, ese pasaje lo vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas. Sinceramente es un pasaje muy triste, después del cual Jesucristo va a decir, voy a destruir este templo por toda la corrupción que había allá adentro. Pero Jesucristo va a valorar el que se dé de manera sacrificial. La Biblia no te llama a dar a la iglesia lo que te sobra, sino que sea algo sacrificial, que sea algo que te cueste según lo que hayas prosperado, da de manera sacrificial. También tomando en cuenta lo que te he mencionado, hermano. Es un privilegio poder dar para la iglesia. Es un privilegio poder dar para la contribución de la iglesia. Por eso, escucha lo que Pablo va a decir en 2 Corintios 8, versículos 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Escucha lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Está hablando de una iglesia que ha dado con alegría, según lo que habían prosperado, e incluso un poco más, de manera sacrificial. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, ahí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Macedonia. ¿Sabes cuál era la característica de las iglesias en Macedonia? La mayoría de ellas, como la iglesia de Filipos, eran pobres. Y ellos se enteraron de que la iglesia tenía necesidades y se necesitaba hacer ofrendas para los santos, y ellos en su pobreza rogaron, queremos ser parte de este privilegio. Y dieron no solo lo que podían, sino incluso más de lo que podían de manera sacrificial. ¿Por qué? Porque entendieron que esto era un privilegio. Y hermano, la siguiente característica de las ofrendas, espero que sea la más importante, y es de que las ofrendas, hermanos, son motivadas por el Evangelio. No son motivadas porque yo te ofrezco milagros, porque yo te ofrezco, no sé, un mejor auto, una mejor trabajo, un mejor salario, un mejor sueldo. No, son motivados por el Evangelio. Vayan conmigo a 2 Corintios 8, versículo 9. Pablo está en el contexto, hermano, de las ofrendas, ¿sí? Capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios se trata acerca de las ofrendas. Y el apóstol Pablo escucha lo que les va a decir a estos hermanos en Corinto que estaban como que dudosos respecto a este tema de las ofrendas. Pablo les va a recordar que no cuántos milagros se han hecho a su alrededor, no cuántos han recibido un mejor caballo, un mejor carruaje, no cuántos han ido de vacaciones a Grecia. No, escucha lo que el apóstol Pablo les va a decir, 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo, hermano, va a utilizar el Evangelio como el motivador para que los cristianos estén dispuestos a dar. Al ver que el Hijo de Dios, el Rey del universo, el Creador de absolutamente de todo, aquel que en el Antiguo Testamento dice, yo soy el dueño del oro, de la plata, de todo, ¿sí? Yo tengo todo, yo soy dueño de todo, y Él decidió hacerse pobre, decidió hacerse hombre para que tú y yo lo tengamos todo junto a Él en la eternidad. Entonces Pablo dice, hermano, piensa en Cristo. Piensa lo que Cristo hizo por ti, y entonces que eso te motive a sacrificarte respecto al tema de las ofrendas. Es el Evangelio el cual nos hace generosos, nos hace sacrificiales, ¿sí? Nos hace personas a las cuales queremos dar de manera voluntaria, secreta, sacrificial, alegre al Señor. Y eso es lo que debería pasar en cada cristiano. Volviendo a nuestro pasaje, hermanos, 1 Corintios 16, Pablo nos va a decir, después de darnos el orden en cierta manera en el versículo 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. En el versículo 3 y 4, Pablo nos va a hablar, hermano, de la integridad con la cual deben ser manejadas esas ofrendas. Esto es muy importante. El apóstol Pablo nos va a decir, así que voy a llegar, hermanos, y me tienen guardadas sus ofrendas, y gracias por sus ofrendas, y nos vemos, hasta la vista, ¿sí? No, Pablo sabe, hermano, de que cuando hablamos de dinero, hay que hacerlo con integridad, hay que hacerlo con mucha integridad. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículos 3 y 4. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo dice, para el uso de este dinero, hermanos, va a haber testigos por si acaso. Va a haber testigos. No va a ser una persona, incluso, y es el apóstol Pablo, ¿sí? Pero Pablo va a decir, no, aquí va a haber testigos.
Ustedes elijan personas dentro de la iglesia que sean destinadas con cartas, que tengan testimonio de que son cristianos, y ellos van a estar fiscalizando en cierta manera qué es lo que se va a hacer con este dinero, cómo va a llegar a este dinero, porque el uso del dinero, hermanos, siempre tiene que ser con mucha integridad. Tiene que haber personas las cuales sepan cuánto se está generando, cuántos recursos tiene la iglesia, qué se está haciendo con esos recursos. Ese es uno de los motivos por los cuales los pastores dentro de esta iglesia no manejamos el dinero, por si acaso, no manejamos, nosotros no contamos las ofrendas. Hay pastores que hacen eso, ¿sí? Después del domingo se van con su familia a contar las ofrendas en algún lugar y entonces deciden si se van a un restaurante más caro o más barato ese domingo, ¿sí? Eso no se hace de esa manera, dice el apóstol Pablo. Aquí tiene que haber testigos de qué se va a hacer, de cómo se va a usar este dinero. En nuestra iglesia eso es lo que sucede. Hemos siempre buscado que sean otras personas las cuales cuenten las ofrendas, junto con otras personas las cuales vean que se está contando y firmen y digan tantos recursos tenemos, y tenemos otras personas las cuales saben en qué se está utilizando el dinero, y no se toman decisiones de manera arbitraria, sino que se toman decisiones consensuadas, tanto entre pastores como diáconos, e incluso la membresía también es informada acerca de qué se está haciendo con los recursos, porque es necesario, hermano, integridad cuando se hace esto. Y en este punto, hermano, quiero hacer énfasis en la necesidad de diáconos. Diáconos son muy importantes. En Hechos capítulo 6, probablemente el momento en el cual se empezaron a ordenar diáconos, la iglesia estaba pasando una necesidad de hombres que administren los recursos. ¿Por qué? Porque había recursos en la iglesia de Jerusalén, había personas a las cuales había que repartir estos recursos, y los apóstoles van a decir, nosotros debemos dedicarnos a la palabra y a la oración, levantemos hombres los cuales nos ayuden con esa administración. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 3, estos hombres van a ser los diáconos, aquellos que se dediquen a la administración de la iglesia, que estén velando por la administración y que utilicen el dinero, como ya he mencionado, ¿para qué? Para el salón, para el presupuesto, salarios, pagos, alquileres, y también para la generosidad dentro de la iglesia. Y Pablo nos muestra en este pasaje, hermano, esto tiene que hacerse con integridad. Aquí tiene que haber testigos, aquí tiene que haber otros hombres, para que sepan claramente qué es lo que se está haciendo con el dinero, y yo también voy a ser parte de esto. Versículo 4 dice Pablo, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Incluso escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, tal vez no sea necesario que yo vaya, sino vamos a mandar otros hombres, ¿sí? Los cuales ellos se hagan cargo de qué es lo que se haga con esas donaciones. Entonces, hermanos, esto he querido resumirles en cierta manera a través de este pasaje, qué es lo que la Biblia dice acerca de las ofrendas. Algo que debemos entender muy claro. ¿Por qué? Porque las iglesias necesitan ofrendas, pero no debemos irnos al extremo de esas iglesias que roban, que engañan, tampoco irnos al extremo de personas las cuales creen que la iglesia se puede sostener sin ofrendas, lo cual no es posible, sino debemos hacer las cosas como la Biblia nos dice acá, ¿sí? Las ofrendas son con orden, las ofrendas son voluntarias, alegres, según lo que uno haya prosperado, no manipuladas, secretas, sacrificiales, motivadas por el Evangelio, se usan con integridad, con testigos, ¿sí? Y se usan para los 3 motivos los cuales les he presentado el día de hoy. Dicho esto, hermanos, les voy a rogar, pongámonos de pie, vamos a orar y con eso vamos a concluir esta reunión. Gracias, Señor, te doy esta noche por tu misericordia, este tiempo que tú nos das para poder meditar en tu palabra y exponerla. Te ruego, Dios, porque tú nos abras los ojos, Señor, a este tema que es complejo en muchos lugares. Mucha gente está muy resentida, Señor, acerca de eso. Pero te ruego, Dios, por la misericordia y el equilibrio que necesitamos en esta iglesia para contribuir de manera voluntaria para la extensión de tu reino, para el sostenimiento de aquellos hombres que tú has llamado al ministerio, para el bienestar de tu iglesia cuando pasan necesidades, para el bienestar de tu iglesia respecto a las necesidades que tenemos para reunirnos, para estar juntos semana tras semana. Te pido, Dios, misericordia e integridad para que dentro de la iglesia podamos usar las ofrendas, Señor, de manera correcta para honrarte a ti, y que sea tu evangelio, Señor, el que nos motive a hacer esto. Y te agradecemos, Dios mío, por todo lo que estás haciendo. Te rogamos aún más por más sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues con eso vamos a concluir la reunión.